Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Seguimos, esto es una tras de otra, hasta que hagan así. Si se distraen y piensan un ratito, se van. Entonces más vale no dejarlos pensar demasiado. Bueno, ahora vamos a hablar un ratito. Yo calculé media hora para que no sea demasiado extenso ni nada. Total, cada uno ya va a tener su clase en su comisión y hay fichas. La idea es darles un poco el panorama general y después que cada uno donde va a preguntas. Vamos a hablar de ONG, ¿sí? Primero me presento porque no todos me conocen. Soy Cecilia Nobile, soy profesora adjunta de Administración 1 y Administración 2. Estoy allá en ciclo básico. Estoy en la cátedra A, alguna cara conocida vi, pero ya mis alumnos no vienen, están repodridos de verme y escucharme, por lo cual espero que a ustedes no les pase lo mismo. Y además, bueno, tengo una maestría en Tecnología Informática Aplicada de Educación. Yo me presento para que estén al tanto de quién está acá adelante hablando y sepan. Bien, el término ONG, ¿ustedes lo conocen? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Escucharon una vez hablar ONG? Sí, ¿qué significa? Organización no gubernamental, ¿no? Está bueno que despiértense, golpéense, así me contestan. Si no me siento acá monólogo que no tengo ni idea de quién está allá. En realidad es una manera un poco amplia de decirlo. Yo digo organización no gubernamental y puede ser una empresa también, si vamos a lo que yo puedo, digamos, deducir de ahí. En realidad se usa para un montón de organizaciones que se le dice que no tienen ánimos de lucro, fines de lucro. Van a escuchar un montón de palabras que se refieren a lo mismo. Asociaciones civiles, organizaciones del tercer sector. ¿Sí? Hay un montón de términos que significan lo mismo, ¿sí? Dependiendo de qué están leyendo. Yo siempre digo las palabras en sí no son importantes, sino que uno tiene que entenderlas en el ámbito, en el contexto que yo estoy leyendo. ¿Sí? Ustedes por eso le van a escuchar profesores que les digan algunas cosas, depende del artículo que lean, depende de la persona que esté hablando, si escuchan alguna conferencia, se va a referir de una manera u otra y hay que prestar atención por qué le llama, no sé, asociaciones civiles y no de otra manera, o por qué le llama organización del tercer sector, ¿sí? Porque puede incluir, por ejemplo, las cooperativas, algunos las incluyen adentro de las organizaciones de las ONG, pero en realidad están aparte porque tienen características, ¿sí?, particulares. Así que presten atención cuando escuchen o cuando estudien o cuando lean a qué se están refiriendo, para no meter la pata y no decir una cosa por otra, ¿sí? Hoy en este rato vamos a hablar de lo mismo, nombremos como nombremos estas organizaciones, ¿sí? Lo importante es que son organizaciones, ¿sí?, que lo distintivo que tienen respecto a empresas, organismos públicos, es su fin, ¿sí?, o la misión, van a escuchar también. Son organizaciones privadas, ¿sí?, por eso se les llama no gubernamentales, porque están en el ámbito privado, pero no son empresas, ¿sí? Por eso les digo que lo distinto es que son organizaciones cuyos dueños, propietarios, fundadores no tienen ese ánimo de lucro, ¿sí? Ellos fundan este tipo de organizaciones para beneficiar a un otro, o en algunos casos para beneficiarse no a sí mismos, sino a sus colegas, a sus profesionales que los quieren representar y demás. Van a ver que estudiar el grupo de ONG es bastante complicado, ¿sí? Parece lo más fácil, lo más tonto, lo más simple, pero en realidad es lo más complicado porque es un grupo de organizaciones muy complejo porque es muy heterogéneo, ¿sí? Van a encontrar organizaciones muy chiquititas, muy simples, que están al borde de lo informal, y organizaciones muy grandes, muy formalizadas, donde también son ONG. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Y qué estudio? ¿Qué organigrama tengo que poner si me preguntan cómo es una ONG? Bueno, y depende va a ser la respuesta, ¿sí? Tengan cuidado en eso. Traten de pensar en algún ejemplo para poder estudiar y entender que podemos estar hablando, no sé, de la Cruz Roja a nivel internacional, va a ser ONG, o de un club, un comedor de barrio que también es una ONG, ¿sí? Y los determinantes de la estructura son completamente diferentes, ¿sí? Es decir, cuando uno ejemplifique una ONG o una asociación civil, primero ejemplifiquen, digan, bueno, yo me refiero, por ejemplo, a esta, y ahí pueden explicar un poquito más, ¿sí? Lo que sí todas tienen en común es el fin, como les decía, ¿sí? Ya lo tienen, como dice en un momento Drucker, dice, no hace un par de zapatos, no presta un servicio, no hace leyes, ¿sí? El fin de una ONG es un ser humano cambiado. Y él lo nombra así como una manera medio amplia, tratando de abarcar todo tipo de ONG. ¿Qué significa eso? Que está trabajando o por la defensa de algún tipo de derecho, ¿sí?, por otros, para que alguien esté en mejores condiciones de vida, en algún grupo vulnerable, o para que los profesionales tengan también sus derechos representados y defendidos, ¿sí?
Ahí es muy amplio en los fines que pueden encontrar, pero todos tienen en común esto, que estamos trabajando para mejorar, ¿sí?, un derecho a la calidad de vida, ¿sí?, de algún grupo de la comunidad donde estemos viviendo, o puede ser internacional también, ¿sí? Ahí tienen, si van por ahí a leer algunas fichas, tienen como dos grandes fines que podemos encontrar. Como les explicaba recién, la mejora en la calidad de vida de una parte de la comunidad, que eso es lo que en general se nos representa, un comedor, ¿sí?, un hospital, una salita, algo que tiene que ver con la salud. O también con la ayuda o asistencia ante distintas contingencias sociales. En determinados momentos, por determinadas problemáticas, aparecen algunas ONG. En realidad, este tipo de organizaciones nacen, crecen, se desarrollan, surgen y van cambiando y evolucionando muy ligadas al contexto, ¿sí? Acá el contexto es clave, todos los agentes del contexto influyen directamente sobre este tipo de organizaciones, porque ya sea alguna problemática que surja, puede ser una catástrofe, ¿sí?, climática, algún problema grande político, una guerra, cualquier tipo de contingencia en ese contexto hace surgir cualquier tipo de ONG. Y en general, cuando el Estado se achica o el Estado se retira de algún tipo de servicio, como pasó hace muchos años, pasamos de un gran Estado benefactor a empezar a achicarse un poco, ¿sí?, porque ya no daba abasto y ineficiente, era demasiado grande, quedan necesidades sociales insatisfechas o grupos sociales vulnerables que no están atendidas por el Estado. Y ahí es donde aparece, por eso se le llama tercer sector, ¿sí?, porque no es ni la empresa ni el Estado. Aparece un tercer sector, que por eso es tan raro, porque en realidad se lo define por diferencia. No es esto ni es esto. ¿Qué es? No sabemos muy bien, pero sabemos claramente que no es ni el Estado ni una empresa, ¿sí? Por eso es tan difícil a veces caracterizarlo. Ahí tienen, yo les puse algunas de las ONG que pueden llegar a encontrar millones de ejemplos distintos. Y las características, en realidad, hay muchas características comunes que atraviesan las ONG, pero, vuelvo a repetir, depende de cuál yo tengo en la cabeza, voy a poder caracterizarla distinta, ¿sí? En general, ¿qué se dice de las ONG? Claramente que atienden necesidades sociales. Eso estamos claros y sirve para todos, digamos, ¿sí? Para el bien común. No distribuyen ganancias entre sus miembros, ¿sí?, porque no estamos hablando de empresas. Cualquier excedente, cualquier ganancia, entre comillas, que surja, que en realidad no se le llama ganancia, sino excedente del presupuesto, que rara vez ocurre, pero en algunas asociaciones muy grandes puede haber grandes donaciones o un sobrante del desempeño, del funcionamiento, no se lo lleva nadie, se supone, en el bolsillo. Yo te digo lo que debe ser. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Sí? La palabra reinvierte que aparece en toda la bibliografía tampoco está muy buena, porque no es una inversión, ¿sí?, de lo que nosotros tradicionalmente o financieramente estamos acostumbrados a hablar. Es una inversión, pero en la cuestión social, ¿sí? Siempre tiene que ir a capitalizar a la ONG, a mejorar las instalaciones, a mejorar la prestación de ese servicio, ¿sí?, o siempre refuerza la misión, el fin, ¿sí? Eso es una característica muy importante que diferencia claramente tanto del Estado como de las empresas. No son administradas ni controladas por gobierno ni empresas, ¿sí? Estamos hablando que no pertenecen a ninguno de los dos sectores, entonces no deberían, ¿sí?, ser manejadas, manipuladas o administradas, controladas por ninguno de estos dos agentes. Lo que no significa que a veces tengan participación, ¿sí?, en algún tipo de actividad. Obviamente en el financiamiento puede pasar que haya financiamiento del Estado, algún subsidio o alguna donación importante de empresas. De hecho, es vital tener donaciones, que siempre las empresas están presentes, ¿sí? Es muy difícil si no poder sobrevivir para algunas ONG. Sí tienen personalidad jurídica y acá en realidad depende, nosotros siempre hablamos de las que están legalmente constituidas, pero es cierto que hay muchísimas ONG que, les digo, están al borde de la informalidad, no están bien constituidas, les faltan estatutos bien armados, no están registradas a veces debidamente. Acá en nuestra facultad hay un proyecto de organizaciones de la sociedad civil, hicieron un directorio de todas las ONG de la Ciudad de La Plata y están estudiando, primero empezaron a investigar todas sus problemáticas, lo que les pasaba específicamente a la Ciudad de La Plata. Y a partir de allí empezaron a trabajar y ahora están haciendo capacitaciones, ¿sí? Están en la segunda parte que es, bueno, tratemos de ayudar a estas asociaciones. Y una de las primeras cosas que surgió es la necesidad de contar con más profesionales que les ayuden a cumplimentar todo esto de legal, ¿sí? A mejorar los estatutos, a mejorar toda la formalización que no tienen. Así que esto de la personalidad jurídica puede ser que estén registradas, pero a partir de allí se abre un abanico de opciones que puede haber organizaciones de la sociedad civil muy bien
formalizadas y otras les falta un montón, ¿sí? De hecho, es un campo profesional de trabajo muy importante para todos los egresados de nuestra facultad, que a veces no las tienen como posibilidad de trabajo y sin embargo necesitan, y muchos de profesionales de ciencias económicas, abogados y tantos otros, ¿sí? Y tienen muchas veces personal rentado, porque siempre hablamos y repetimos que el voluntariado es clave para las ONG, y es verdad, el voluntariado es sumamente importante, de hecho en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante, por suerte, pero también tienen personal rentado, ¿sí? Si ustedes van, no sé, al colegio de abogados, al colegio de escribanos, van a ver secretarias, personas trabajando, ¿sí? ¿Pueden tener personal rentado? Sí, lo tienen. ¿Sí? Hay gente que vive, tiene su sueldo, son empleados en blanco y todo, no es ninguna cosa rara. ¿Sí? No solamente viven, digamos, del voluntariado. Sí es clave el voluntariado, ¿sí? Vamos a ver por qué. Y estas las conocen, bueno, ahí claramente es muy conocida porque la Cruz Roja, de hecho, en el logo está el nombre de la organización, la Cruz Roja, y ese es el logo de Cruz Roja Argentina. Y eso ya les da la idea de que la Cruz Roja en realidad es una organización tremendamente grande, ¿sí? Es a nivel internacional, está muy bien formalizada, tiene, de hecho, las más grandes, que tienen toda la atención de todos los organismos internacionales y de los países, tienen que rendir cuentas y a veces hasta se les exige formalmente más que a otro tipo de empresas, ¿sí? Ustedes se fijan, no sé, en Techo para mi país, que bueno, ahora se llama Techo en realidad. ¿Conocen Techo? ¿No? Bueno, ahora sí, ahora ya la conocen. Ese es el logo. En realidad antes se llamaba Un Techo para mi país y después cambió y se homogeneizó el nombre y el logo para todo el mundo y se llama Techo solamente. ¿Alguien la conoce o alguien es voluntario de Techo? ¿No? ¿Saben a qué se dedica? A los que dijeron que la conocían. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Casas. ¿Y qué más? Pues eso puede ser un estudio de arquitectura también. Comedores también. ¿Pero cómo es eso? ¿A quién le hace casas? ¿Cómo las hace? Ayuda a las barrios, a los vecinos, familias, muy agradable. Bien, en realidad ayudan a construir una casa a gente que no tiene un techo, por eso se llama Techo para mi país, ¿sí? O sea, el fin fundamental de Techo es detectar una necesidad de personas que no tienen hogar y le construyen una casa que dentro de lo que hay no es una casa de cemento ni tan, digamos, una estructura tan fuerte, pero sí es un techo que tiene calefacción, tiene las comodidades básicas para una familia que no tiene nada. Pero no es que va con todos los materiales, pum, la construye y ya está. En realidad, como es una ONG, lo que hace es convocar un montón de voluntarios. ¿Sí? Entonces, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, podemos ir a ayudar. Entonces se convoca, bueno, tal día, en tal lugar, se va a construir la casa para tal, para tal, para tal. Y la idea, y es una obligación de tanto del beneficiario como de la comunidad de los vecinos, es ir a ayudar. Porque la idea es que la misma persona que va a tener ese beneficio se comprometa y entienda cuál es la función de esa ONG, qué están haciendo y digamos, involucre toda la comunidad. ¿Sí? Porque el fin no es solamente ponerle un techo a una persona, sino hacerlo parte de una comunidad. Porque es parte de una cosa medio básica, que a veces no es tan básica, de que la gente puede salir, puede mejorar sus condiciones de vida, no sola, sino en comunidad. ¿Sí? Entonces también a partir de allí hay un seguimiento, hay capacitaciones, ¿sí? Pero todo se hace a través de los voluntarios. De hecho, a veces hacen convenios con empresas, con algunos bancos y demás, no solamente para que donen para los materiales de la casa, sino para que una vuelta, me acuerdo, un grupo de 20 personas del Banco Galicia, creo que era, no me acuerdo, era un banco, les dedicaron 2 o 3 días, les dejaron libres la empresa y se fueron a trabajar allá. Entonces, ¿qué hicieron? Donaron parte de sus horas de trabajo. En vez de trabajar en el banco lo que hizo fue liberar a sus empleados y mandarlos a trabajar en una de las construcciones de techo. ¿Sí? Y era todo voluntario, tanto aportes del banco como de las personas que fueron y donaron sus horas de trabajo. Así que a veces es más importante las horas de la gente que va que la plata que podamos donar todos. ¿Sí? Porque todo es muy sencillo, ir donar o que te saquen de la cuenta o que te vengan a cobrar a tu casa, pero lo que más necesitan este tipo de organizaciones es horas de personas trabajando allí. ¿Sí? ¿Este lo conocen, el segundo? Ahí dice algo, pero no se ve mucho. Está a propósito. ¿Conocen el loguito o no? Ya lo van a ir conociendo. Ese es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después lo tenía, pero me olvidé de ponerlo, el de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Que ustedes igual lo van a estudiar, en algunas cátedras se ve el Consejo Profesional específicamente de lo que ustedes van a recibir, ya sean contadores, ¿sí? Administradores o economistas. ¿Y cuál es el fin de ellos? Porque es una ONG y está al lado de la Cruz Roja que no tiene nada que ver.
¿Por qué está ahí? ¿Por qué es una ONG? ¿Pasaron alguna vez por el edificio del Consejo Profesional? ¿Lo conocen dónde está? En la diagonal hay un super edificio y después enfrente al Teatro Argentino también. Son edificios tan buenísimos, son gigantes. Y uno pasa por ahí y lo último que se le ocurre es que sea una ONG. Una ONG uno se piensa que se le cae todo a pedazos, le parece, que tenemos esa idea de que está todo pobrecito. Y en realidad es una ONG también. ¿Pero por qué es una ONG? ¿De lo qué trabajadores? Bueno, no sé cuál es de estos. Oh, no era este botón. En realidad, defensa de intereses sectoriales. Tiene que ver con eso, ¿sí? Se agrupan los profesionales, en este caso de las ciencias económicas, para defender los intereses de esos tipos de profesionales. Lo mismo, la hojita que está allá, ¿alguien la conoce? ¿La vieron alguna vez? ¿La hojita verde esa? Yo casi que les puedo jurar que la vieron, pero no saben que la vieron. Salvo que no sean de La Plata o no se atiendan con ningún médico de la ciudad de La Plata, que eso puede ser. Ese logo es de la agremiación médica platense, por lo cual lo vieron en cualquier receta médica, por eso si no se atienden acá, puede ser. Pero si alguna vez fueron a un médico de la ciudad de La Plata y les recetó algo, estaba el loguito en el recetario. Pasa que nadie le presta atención porque uno mira lo que te receta el médico. Pero tiene ese logo, ¿sí? Es de la agremiación médica platense. También es una ONG, sí. ¿Qué hace? Defiende los intereses de los médicos de la ciudad de La Plata, ¿sí? Y regula su profesión, regula los honorarios, el tema de las conexiones con las obras sociales, ¿sí? ¿Y el del medio? ¿De alguien que sea de La Plata, que lo pueda conocer? Puede ser que sea Meridiano Quinto, pero no sé si hay. No sabemos qué hay ahí, pero es Meridiano Quinto, muy bien. La M y la B con el cosito ya nos dice que es Meridiano Quinto. ¿Qué hace? ¿Qué es Meridiano Quinto? ¿Alguien conoce? Eso seguro lo conocen. El bar lo conocen todos, pero además de ser bar, ¿qué es un club de barrio, del mismo barrio donde está el barrio Meridiano Quinto y donde estaba la estación, ¿sí? Meridiano Quinto es un club deportivo como puede haber en el barrio que viven ustedes, en cualquiera, puede ser, no sé, en mi barrio está el Centro de Fomento Ringelet, está el Centro de Fomento de Gonés, el Club Sarmiento de Junín, que también lo conozco, no sé qué otro. ¿Algún club? A ver, otro, que vaya. ¿Ninguno hace algún deporte en un club? Estrella de Berizo, también fui, llevé a mi hija a jugar al básquet ahí también, hasta allá fuimos. ¿Qué otro? ¿Nadie hace deporte? ¿La salud de la juventud dónde está? ¿Ningún otro? ¿O no quieren decir por las dudas? Si tienen que hablar. Universal también. Mayo, hay un montón de clubes. En la Ciudad de Plata cualquiera, que haya. Algunos son más grandes, otros más chiquitos, ¿sí? Algunos tienen algún deporte, ¿sí? Más allá después está el club estudiante, el club gimnasia, que son mucho más grandes. Pero es como que son también ONG, pero uno los ve distintos porque tienen otra estructura, ¿sí? Acá está lo que yo les decía, que las estructuras son muy distintas unas de otras. Una cosa es el club, el Meridiano Quinto, y otra cosa es el Club Estudiante de La Plata, ¿sí? En cuanto a tamaño, a determinantes de la estructura, a plata que maneja, ¿sí? A presupuesto. ¿Alguna experiencia al compartir? No, bueno, por ahí. ¿No fueron nunca a un club? Ustedes están hablando de su planeta Tierra, por allá. ¿Conocen algún club? ¿Están hablando de eso o de cualquier otra cosa? Sí. ¿Qué club? Cuéntame, así como a mí me gusta conocer. Si la próxima charla pongo el logo. No estábamos discutiendo si los clubes de rugby eran clubes de barrio. Y son bastante grandes, son ONG, no sé si son de barrio. ¿Viste? Pasa que el club de barrio no es una clasificación así que aparezca en una teoría. Uno le dice club de barrio porque son chiquitos. Porque la influencia, el espacio organizacional es bastante reducido. El Centro de Fomento Ringelet lo conocemos, lo que vivimos Ringelet, y no todos encima, porque es lo que están más o menos alrededor. Ahora, los Tilos, eso sí, el Club Universitario de La Plata, son todos mucho más grandes, ¿sí? Tienen otra historia, ¿sí? Pero son todos ONG. Pero fíjense qué distinto es, yo le digo, el Centro de Fomento, que es un lugar chiquitito, y incluso los Tilos, que es gigantesco. Ojo que hay algunos que uno por ahí de afuera no sabe, pero tiene que averiguar el funcionamiento, pueden ser empresas también, ¿sí? En el deporte pasa mucho, bueno, en nuestro país más o menos, pero a veces se fundan empresas para fomentar algún deporte y bueno, ahí funciona completamente distinto, ¿sí? Yo tengo ganas de fomentar deporte, pongo plata, me formo mi club, contrato jugadores, le pago a todo y es mi club, se acabó, ¿sí? Pero ahí ya funciona completamente distinto porque eso es como una empresa, ¿sí? Bueno, ahí tienen algunas características más.
que acá también es muy distinto dependiendo de quién estemos hablando. Los beneficiarios, si ya no hablamos, en general no se habla de clientes, depende de qué tipo de organización, podemos hablar de alumnos, de deportistas, de socios en general. ¿Sí? En general se habla de socios, aunque no sean clubes, o beneficiarios en general. Una vez cuando, no sé, alguno dona ¿cómo se llama? La fundación del Hospital de Niños, o el San Roque de Gonet, que tienen cooperadoras. ¿Alguno dona o no? O por ahí sus padres o algún conocido. Porque uno a veces dona y le parece que donó y ya está. En realidad hay que leer lo que uno firma a veces o lo que uno está pagando, porque no todos lados es igual. Pero vos a veces te convertís en socio cuando empezás a donar. Estás empezando a formar parte del club. ¿Sí? Mi hija va a básquet al club Banco Provincia. Entonces ella es socia del Banco Provincia. Yo no, pero ella sí. Y es socia y ya está, es beneficiaria. Y eso significa que es parte del club. Uno a veces, en otra época por ahí no estaba más identificado con el club y hacía todo adentro del club. ¿Sí? Yo cuando era chica íbamos, qué sé yo, bueno, yo vivo por allá, íbamos al club universitario para hacer todo. Entonces vos pagabas todos los meses, ibas a la pileta, ibas a básquet, ibas a gimnasia, ibas acá, ibas a atletismo, ibas a hacer nada, a tomar mate, a mirar el cielo. ¿Sí? Eso ahora cambió mucho y los usos, las costumbres, uno va a hacer deporte y se va. Entonces se perdió esta identidad con el club. ¿Sí? Pero seguimos siendo socios del club. Y puedes usar todos los servicios del club y además participar no solamente en las actividades, sino en las decisiones que se toman. ¿Sí? Porque ¿quién toma las decisiones en una ONG? Chan. ¿Quién? ¿Quién decide dentro del club? O de una ONG, o de la Cruz Roja, o de Techo. ¿El presidente decide todo? Medio dictatorial. Pero con la ayuda de los socios. Hay un presidente. Cuando depende del tamaño de la ONG. Es un voto democrático. ¿Quiénes participan de esa democracia? Una comisión directiva. ¿Pero quién elige la comisión? Sí, hay una comisión directiva, pero ¿quién elige esa comisión? Los socios. ¿Sí? O sea, cuando uno es socio, puede ir a la asamblea de socios, dependiendo de si es para elegir la comisión directiva o hay asambleas extraordinarias. Uno participaba y vota. O no, es voluntario, no puede no ir tampoco. ¿Sí? Uno puede ir, votar la próxima comisión directiva. Y esa comisión directiva se encarga de la gestión, ¿sí? Por un año, o depende del estatuto, o por 2 años, o por las que sean, en general es un año que dura. ¿Sí? Y esa comisión directiva está el presidente, el vicepresidente, el tesorero, los vocales. ¿Sí? Hay un montón de cargos que están designados por estatuto. ¿Sí? Ustedes, si ahora se meten a cualquier página web de alguna organización grande, que sea el Club Estudiante, lo tiene en el sitio web. El Club Banco Provincia lo mismo. Hay las organizaciones más grandes, lo mismo Techo o la Cruz Roja. Puede mirar y te dice quién es el directorio, quién es la comisión directiva, quién es el presidente. ¿Sí? ¿El Banco Alimentario lo conocen? Si alguno mío sí, porque ya lo estoy en el Banco Alimentario. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Escucharon hablar? ¿Hay alumnos de Pedro Elizalde por acá? ¿No? Bueno, porque justo Pedro Elizalde es el presidente del Banco Alimentario, así que bueno, el profesor de Administración 1, por ahí alguno les había hablado. ¿El Banco Alimentario participaron alguna vez en alguna actividad? ¿Se escucharon hablar? No. Bueno, ya aprendieron un montón, ¿no vieron? Conocieron un montón de clubes, asociaciones. Convivimos todo el tiempo con ONG, ¿sí? Porque si ustedes piensan un cachito, uno interactúa, por suerte, solamente ni con empresas ni con organismos del Estado. Permanentemente estamos interactuando y utilizando servicios y desarrollando actividades en otro tipo de organizaciones. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que podemos participar mucho más que si fuéramos a comprar al súper, que somos clientes y ya está. Sí, acá cuando uno es socio tiene la posibilidad de participar activamente y a veces es necesario que los socios se comprometan y vayan a votar a la comisión directiva, a ayudar en las actividades, a dar clases, ¿sí? De cosas distintas. Tengo una ayudante mía que da clases de patín en el Club Escuela y gana 2 mangos con 50, la verdad que no es su trabajo, pero le encanta el patín, siempre patinó y bueno, da clases, ¿qué va a hacer? Mi hija va a la clase de baile de la chica que vive enfrente del Centro de Fomento Ringuele, que gana no 2,50, 1,50. No gana nada, sin embargo, lo hacemos igual, porque es socio, porque está en el barrio, ¿sí? Ahí está lo que hablamos del voluntariado, ¿sí? Es clave para todo tipo de ONG, ¿sí? Allí está el tema de los beneficiarios, quiénes son. En general a uno se le ocurre el beneficiario que está afuera, ¿sí? La gente de poblaciones vulnerables, gente en situaciones o de pobreza o de calle o de violencia de género, pero hay otras, acuérdense, que los beneficiarios están adentro, son para adentro, como los consejos profesionales, ¿sí? Que no es que van a ir a beneficiar a nadie mucho más afuera, sino a los profesionales que lo integran, ¿sí?
Ahí es distinto. Siempre, una de las cosas también que hay en varios libros, que es bastante interesante, dice las ONG existen no solamente para ayudar a determinada población en general, o sus beneficiarios más directos o más obvios, sino también para la misma sociedad, porque los voluntarios y la gente que trabaja en esas ONG desarrollan un sentido de pertenencia, hay un montón de valores, o sea, ayuda al desarrollo de ciertos valores en la sociedad, más allá de la población que, digo, se beneficia, ¿no?, con este servicio. Por eso hablamos de criterios de equidad, de justicia social, ¿sí? Alguien que va y participa y empieza a desarrollar actividades en cualquier club o cualquier asociación, se lleva mucho más, o sea, no es que solamente está prestando, ayudando a otros, también se ayuda a sí mismo, ¿sí? Por eso fíjense que a veces hay ciertas condenas de ciertos delitos menores que, ¿qué hacen? El servicio comunitario famoso es eso, ¿sí? Porque se supone que si vos a través del servicio comunitario vas a desarrollar no solamente ayudar a otros, sino que te ayudas a vos mismo, ¿sí? Vas a desarrollar ciertos valores, o al menos eso es un supuesto, no sé si todo el mundo logra desarrollar algo internamente, ¿sí? O sea que es muy importante no solo para esa población a la que está dirigida la ONG, sino para la comunidad en general. La adhesión de sus participantes es voluntaria, ¿sí? Uno elige o no participar, elige o no ser socio. Y por eso puse, en general, ustedes van a ver en toda la bibliografía, en general tienen problemas para financiarse, ¿sí? Una característica que atraviesa todo tipo de ONG es el financiamiento de sus actividades. ¿Por qué? Porque siempre dependen de donantes externos, siempre. Ahora, depende del tamaño de la ONG, ¿sí? Ese es digamos, del impacto que tiene respecto al contexto en el que está, a veces es más sencillo que otras. A veces tiene subsidios del Estado, ¿sí? No siempre, pero a veces lo tiene. A veces tiene grandes empresas o sea, hay empresas que están con la política de responsabilidad social y quieren salir a beneficiar o ayudar o a donar. Y a veces algunos, salvo algún empresario particular que conozca el barrio de cuando era chico y quiere ir a ayudar, en general eligen ONG grandes, ¿sí? ¿Por qué les parece esto? Que eligen una ONG grande, una muy conocida. ¿Por qué puede ser? Para quedar bien, sí. Es más fácil, es más marketinero si querés, vender que ayudaste a una ONG grande, pero es relativo, depende. ¿Pero qué otra cosa puede ser? Más confiable. Sí, es verdad. Yo les decía que las ONG tienen muchísimas normas que cumplir y rinden cuentas todo el tiempo. Si ustedes, no sé, si ingresan al sitio web de Techo, del Banco Alimentario, de cualquiera, van a ver que en uno de los ítems del menú aparece rendición de cuentas. Y tienen completamente expuestos públicamente todo lo que hacen con ese dinero. Porque tienen que demostrar, ¿sí?, qué hicieron con ese dinero. Que a veces las empresas no lo hacen, no son públicas el movimiento de fondos, los balances, ¿sí?, no de todas al menos. Las ONG están obligadas a mostrar qué hacen con esa plata. ¿Por qué? Porque no es de ellas, ¿sí? Yo donante, pasa que a veces a nosotros, yo nunca voy a mirar qué hace, no sé, el hospital de niños con la plata que le da la fundación. Pero uno podría y debería ir mirando qué pasa, qué hacen las fundaciones, por ejemplo, o cualquier tipo de asociación, con esa donación que van recibiendo, ¿sí? Entonces, uno, si quiere tener más tranquilidad, elige algo de prestigio, una organización o asociación que me dé más tranquilidad de que va a gestionar correctamente esos fondos, ¿sí? Porque además hay muchos autores que hablan también del tema de la eficiencia. Parece que las ONG no pueden estar o queda mal si están bien administradas, o hablamos de eficiencia, o va un licenciado en administración y habla de objetivos, de plan estratégico, y dice, no, eso es para la empresa. La verdad es que no, necesitan más todavía si quieren, porque están manejando fondos de otros, ¿sí?, de donaciones. Entonces, un requisito muy importante es contar con buenos profesionales que gestionen, ¿sí?, correctamente esa ONG. No van a ser los mismos criterios, ¿sí?, que una empresa. Eso está ya obvio, decimos en el principio. Hay varias formas de clasificarlas. Va a depender de, algunos los clasifican según el servicio que prestan, el beneficiario, ¿sí? Yo elegí estas dos que son las más generales que atraviesan y además las tres cátedras en algún momento lo mencionan, ¿sí? Tenemos estos dos criterios, según a quién están enfocadas sus actividades y según la legislación o la ley, ¿sí? Ahí, o en un momento dice según su sujeto también, asociación civil, fundación o mutual. Según a quién están enfocadas sus actividades, esto ya igual estuvimos hablando, de interés mutuo de utilidad pública. De interés mutuo son acciones dirigidas a sus integrantes, ¿sí?, como las mutuales, clubes sociales y deportivos. Están enfocadas en sus socios, ¿sí? Sus actividades se
digamos, tratan de beneficiar a quien está dentro de su asociación. En cambio, utilidad pública se orientan hacia un otro, un tercero, ¿sí? Comedores comunitarios, clubes barriales, bibliotecas populares, ¿sí? Uno, o sea, el banco, como les decía hoy, el banco provincia, vos vas a hacer el deporte, si sos socio tenés el carnet, si no, no podés, ¿sí? En cambio, en un comedor, no le vas a pedir el carnet al chico que quiera comer en tu comedor, en realidad vos existís para darle el servicio a alguien más que no es socio tuyo. ¿Sí? Esa es una de las primeras clasificaciones más fácil y que ya la hablamos. Y esto hay una distinción entre, si bien a veces las llamamos de manera genérica, asociación civil, fundación o mutual. Eso a veces en las comisiones, en diferentes cátedras, se le da diferente importancia o énfasis, pero bueno, estaba. Es bien de la legislación esta diferenciación, aunque a veces, ya les digo, en el lenguaje de todos los días le decimos igual, ¿sí? Van a ver que hay unas diferencias muy finitas entre una y otra. Si tenemos la asociación civil, ahí ven que es un conjunto de personas que son sus asociados, que no persiguen un fin pecuniario, que es esto tal cual de la legislación, no tiene fin de lucro, digamos, y tiene como fin principal el bien común de sus integrantes. Tiene patrimonio propio, puede, legalmente, digamos, pero no puede tener asignaciones del Estado. La fundación lo mismo también, ¿sí? Se construye a partir de un aporte patrimonial, o sea que la condición para existir es el aporte patrimonial de una o más personas. También el fin, fíjense que obviamente va a ser el interés común. No es necesario que haya varias personas, si acá sí o sí una sola persona puede hacer una fundación, pone, no sé, dona su casa o cualquier cosa y hace la fundación para algún fin de interés público y puede recibir aportes del Estado, pero no puede subsistir solamente con aportes del Estado, sino que sería un organismo público, ¿sí? Si solamente subsiste a través del aporte del Estado, es un organismo público, ya estamos en otra categoría. Y las mutuales, ¿sí? Otra vez, son sin fin de lucro, como le llama la legislación, aunque esa palabra nosotros, la frase sin fin de lucro, a muchos no nos gusta, a ninguno de los profesores. ¿Sí? Porque no, el fin de lucro está feo, el ánimo de lucro o la intención de distribuir ganancias, no es la intención de sus dueños o fundadores. Fíjense que siempre habla de la solidaridad, brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual mediante una contribución periódica. Y si uno lee así, puede ser cualquier club de barrio, parece que es lo mismo, ¿sí? Pero el tema del mutualismo tiene que ver con beneficiar a determinadas poblaciones con determinados riesgos o problemáticas particulares. Después en todas las fichas tienen ejemplos de todo tipo de mutuales. Las fortalezas y debilidades, yo ahí abajo les puse algún tipo de warning, porque las fortalezas y debilidades de las ONG, vuelvo a repetir, dependen de qué estemos hablando, de cuál. No es lo mismo hablar de la problemática de la Cruz Roja, de la problemática del Centro de Fomento Ringuelet, o de la problemática de techo, ¿sí? O de las mutuales. ¿Sí? Que una mutual, ustedes usan y dicen la mutual cuando van a atenderse y el descuento de los medicamentos y demás. ¿Conocen la palabra mutual? ¿Sí? ¿O no? Nunca lo escucharon. ¿Escucharon de los padres o alguien que habla de la mutual? Cuando vas a la farmacia. Hoy cuando Carlitos habló de hospitales mutualistas. Sí. ¿Y qué ejemplos dio del hospital? Y por ejemplo, acá el hospital italiano, si vos tenés, si estás directo a la mutual o algo así, tenés algún beneficio extra aparte de cualquier otra persona. Porque uno puede ir a atenderse sin ser socio del hospital italiano o el hospital español, ¿sí? Si vos sos socio, estás dentro de su mutual, digamos. ¿Sí? ¿Alguno sabe cómo nació el hospital español o el italiano? Cualquiera. ¿Por qué nacieron y por qué se llama hospital italiano y hospital español? Sí, por las colectividades. Una gente, por ejemplo, españoles, se juntaron para prestar un servicio a la misma gente que ellos. Bien. Era una problemática específica de las colectividades que necesitaban tener una atención particular para ese grupo de personas. Y así nacieron los hospitales. Ahora se abrieron, ¿sí? Y atienden a cualquiera. Pero en realidad ahí además se fomenta la cultura y toda una cuestión cultural muy fuerte en ambos hospitales. Las debilidades y fortalezas, recuerden que siempre salen de las características que uno estudia. Si uno estudia con ciencia las características de cualquier tipo de organización, solo puede decir cuáles pueden ser fortalezas o debilidades. Ahí igual algunas se las puse, ¿sí? Una de las fortalezas que tiene, ya les decía, es el tema del voluntariado,
¿sí? Que el voluntariado es una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo, si quieren, ¿sí? Porque debilidad en el sentido de que a veces depende. Yo me acuerdo cuando yo era chica y pertenecía a una comunidad scout. De hecho, uno sigue siendo scout toda la vida, pero no desarrolla la actividad de todos los sábados de ir a scout. Entonces, en algunos momentos estaba lleno de gente y iban un montón de adultos a ayudar. Cuando empezaban las épocas de crisis y donde todo el mundo se quedaba sin trabajo y había problemas en todas las casas de trabajo, de sueldo y demás, se achicaba y cada vez iban menos, hasta que en un momento desaparecieron, ¿sí? Porque claro, el voluntariado fluctúa, ¿sí? De acuerdo a lo que decía, uno es voluntario y dona parte de su tiempo cuando puede, cuando no puede, no. Entonces a veces es una debilidad. Pero del lado de la fortaleza tiene que ver con el altísimo grado de compromiso que se tiene. Así que vos no cobrás un centavo y sin embargo vas y dedicás un montón de horas, ¿sí? Entonces cuando hablamos de las empresas, ¿se acuerdan de incentivo, de motivación, de otras cuestiones? En las ONG es altísimo el grado de compromiso que hay, ¿sí? Y del nivel de disposición de las personas para ayudar. Capacidad para llegar a ser sectores vulnerables, bueno, allí todas las fortalezas se les pueden ocurrir de cualquier ONG, esas van. Creador de fuentes de trabajo no tradicionales, ¿sí? Porque a veces hay puestos de trabajo que se crean en las ONG que no existen en otro lado. El tema es si querés buscar después trabajo en otro lado, por ahí no existe ese puesto de trabajo, ¿no? Y la principal, ya les digo, debilidad tiene que ver con el financiamiento, la poca profesionalización que muchas veces tienen, ¿sí? Y el ciclo corto de vida que tienen, digamos. El ciclo de vida corto, dije todo al revés, porque, ya les digo, depende mucho del contexto, ¿sí? Tienen, digamos, los límites organizacionales son muy permeables. Entonces, donde el contexto, o esa necesidad o esa problemática ya desaparece, ¿sí? Hay hospitales que se crearon en algún momento para, no sé, luchar contra la tuberculosis. Cuando se erradicó la tuberculosis, ¿qué pasó? Desapareció. Bueno, no, por suerte no. Los hospitales quedaron, se reconvirtieron, ¿sí? ¿Se acuerdan de sucesión de fines? ¿Se acuerdan? Muy bien. Ya pasó hace tanto ese parcial que ni se me acuerda. Se reconvirtieron y utilizaron su recurso humano y toda su especialidad y conocimiento y se pudieron reconvertir. Pero hay otras que desaparecen, ¿sí? Cuando son más chiquitas, que son organizaciones mucho más, con menos estructura, a veces desaparecen, ¿sí? Entonces a veces el contexto hace, en eso te parece como si fuera una pyme, vieron que la pyme es demasiado, fluctúa mucho la vida de la pyme de acuerdo al contexto, ¿está? Bueno, ¿alguna pregunta de ONG? Fíjense que no les puse, por ahí está la bibliografía, no les puse organigrama tipo. ¿Por qué? Porque no los quiero sesgar con el organigrama típico. Porque no hay un organigrama típico de una ONG, ¿sí? Si ustedes tienen que estudiar uno o tienen que ir y les pide a alguien algún trabajo, el trabajo integrador o el parcial mismo, se tienen que enfocar en una ONG en particular para poder hacer el organigrama, ¿sí? Porque una cosa, ya les digo, es una ONG grande, no sé, si se meten, por ejemplo, en el Club de Estudiantes de La Plata, tienen todas las áreas de las secretarías que tienen y uno puede dibujar con el organigrama si quiere. Pero después, en los centros de los clubes de barrio, los centros, los clubes más chiquitos, no tienen dibujado organigrama, no van a encontrar en ningún lado, ya les digo, por las dudas se lo van a buscar, porque no existe, ¿sí? Nadie, es muy difícil, imagínense que las empresas a veces no las tienen, pero sí tienen por estatuto, aquella ONG que está bien formalizada, tiene por estatuto bien armada tanto la comisión directiva, el tema de los vocales, presidente, vicepresidente, tesorero, ¿sí? Secretario. El estatuto ya te dice cómo tenés que funcionar. Así que eso, cualquiera que se metan y lean el estatuto, pueden ustedes mismos dibujarse cualquier tipo de organigrama. ¿Alguna pregunta? Les hablé tanto que ya los mañana. ¿Bien? ¿Entendieron todo? O sea, si les toca ONG, puntos adentro. ¿O no? No, me dice. Es la semana que viene. Pero igual tienen para estudiar, así que vuelvan. Todo esto está sacado de las fichas, como verán, así que lo que vayan a leer lo van a encontrar. Depende de la cátedra, pero en todas está esto, ¿sí? Bueno, gracias al chico del centro primero por invitarme, siempre es muy fácil. Y ustedes por no irse y huir despavoridamente cuando yo